Hola, qué bueno que estén con nosotros en la gran entrevista de Alma Plus. Claudio Fermín es un experimentado político venezolano. Hoy es uno de los 10 candidatos aspirantes a la presidencia de la República de Venezuela para las elecciones del próximo 28 de julio. Está aquí con nosotros y vamos a hablar con él acerca de la campaña electoral, de lo que está proponiendo para Venezuela, de cuáles son las cosas que más le ha llamado la atención de esta campaña. Bienvenido, doctor Claudio. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos para toda la audiencia. Y comienzo contándoles lo que desde mi perspectiva hay que recuperar de esta experiencia venezolana. Digo recuperar que tengamos siempre en cuenta. Nosotros hemos tenido muchísimas críticas a la política económica de este último cuarto de siglo. Tenemos observaciones muy severas a la manera como se organiza el Estado y en consecuencia proponemos en esta campaña electoral, y yo lo hago con convicción, un cambio de la política económica para que crezca la producción, para que haya realmente crecimiento económico, y un cambio en la manera como el Estado se organiza para que se le dé prioridad a los servicios, a la salud, a la educación, al abastecimiento de agua, a la luz eléctrica, a la distribución del gas doméstico, para que con reforma del Estado y con nueva política económica podamos impulsar un cambio. Pero quiero decir que lo que más empujo, lo que más promuevo en la campaña electoral, además del cambio en la política económica y de la reforma del Estado, es el cambio en el modelo político. Los venezolanos tenemos un modelo político de confrontación extrema. Es un modelo político que auspicia la conflictividad. Es un modelo político en el que los extremos parten de la premisa que si el otro no existiese, el país iría bien. Es decir, es un modelo político fuera de la realidad, porque existimos en Venezuela diferentes referentes políticos, representaciones de distintas ideologías, y no es por la confrontación, no es por la extinción del contrario que vamos a salir adelante, sino que al revés, esa conflictividad permanente ha traído desestabilización, ha traído mucho daño, mucho perjuicio a la economía, ha ahuyentado las inversiones, y luego, si no hay inversiones, no hay industrias, si no hay industrias, no hay puestos de trabajo, y si no hay puestos de trabajo, no hay ingresos en la familia que nos permitan enfrentar el drama más severo que nuestro país tiene, que es la pobreza. Por eso, mi candidatura presidencial se basa en esos tres ejes: cambiar la política económica por una política de apertura, por una política de crecimiento, cambiar la manera como el Estado se organiza, porque hoy tenemos más de 800 empresas del Estado, 43 ministerios, 6 vicepresidencias, y no hay gasas ni alcohol en los hospitales. Y cambiar el modelo de confrontación, de enemistad, de venganza política, por un modelo de acuerdos y de entendimientos. La organización política que acompaña a Claudio Fermín es Soluciones para Venezuela. Usted, profe, ha sido un experimentado político, ha participado en muchísimas campañas electorales en este país. ¿Cómo ve esta específicamente? Bueno, en primer lugar es una campaña fugaz. No recuerdo que hayamos tenido una campaña tan corta. En segundo lugar, es una campaña de polarización extrema, en el que han tomado espacio mediático, han conformado matrices de opinión, los discursos más agresivos, todo, nada, blanco, negro, y yo insisto en que esos discursos, no obstante que la narrativa que tienen es una narrativa muy colorida, es una narrativa muy llamativa, que tiene contenidos épicos, que llama al espíritu del cuerpo, es vehemente, le hace daño al país porque parte de la premisa que el país avanzaría si el otro no existiese. Yo llamo a los acuerdos, llamo al entendimiento, y he planteado un gobierno que he llamado de integración y amplitud. Amplitud porque tenemos ya 25 años, un cuarto de siglo, cuando un solo partido ha gobernado desde hace un cuarto de siglo. Yo planteo que hay que buscar el entendimiento político, que hay que sentarse
3, 4 organizaciones políticas, pequeñas, medianas, pero ponerse de acuerdo para darle una base de sustentación a medidas que hay que tomar, aunque varios intereses se vean afectados, pero hay que tomar medidas serias para enderezar el rumbo del país, y eso requiere de amplitud política para darle base de sustentación a esas decisiones. Y planteo no solo un gobierno de amplitud, sino un gobierno que he llamado de integración. Porque siendo el principal problema el económico, desde mi perspectiva, los factores de la producción deben estar presentes en la mesa que toma decisiones, en el gabinete del presidente. ¿Qué llamo los factores de la producción? El capital, el que compra los equipos, el que paga la nómina, el que arriesga porque puede perder, el que produce bienes, el que paga impuestos, el capital, que acá en Venezuela llamamos coloquialmente el empresario. Pero tiene que estar presente el trabajador manual, el trabajador intelectual, el gerente, el empleado. Ese combustible de la producción que es el trabajador tampoco está presente. Y el conocimiento, el know-how, la destreza. Tenemos más de 90 universidades e institutos de investigación y tecnológicos a nivel superior en Venezuela, y esos consejos de decanos, esos consejos de facultad, esos rectores, esas universidades no forman parte de las decisiones. Así que un gobierno de amplitud con varios partidos y un gobierno que en esa mesa de toma de decisiones integre a los factores de la producción, capital, trabajo y universidades, conocimiento, es un planteamiento en el que insisto en eso machaconamente, repetitivamente. La confrontación es más noticiosa. La confrontación toma primeras páginas, pero la confrontación le está abriendo a Venezuela un foso, un hoyo muy oscuro del que tenemos que salir. Usted dice que hay una falsificación de la política. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, me refiero a que la política, es decir, la vida en sociedad, la discusión en sociedad, las aspiraciones de los sectores de la sociedad no son solamente la de dos sectores extremos. La política no es solamente el que gobierna y le molesta tremendamente las críticas, y a cualquiera que le haga una crítica lo considera un conspirador, o a cualquiera que trate de protestarlo lo considera un golpista. Es decir, esa posición defensiva de un gobierno es hipersensible y no tiene capacidad alguna de interiorizar críticas ni de autocriticarse. Un gobierno dogmático que cree que todo lo está haciendo bien y que la culpa siempre es del otro, de otros. Y por otra parte, una oposición extrema que no es capaz de admitir alguna iniciativa positiva del gobierno, o que no quiere sentarse con quienes tienen el poder para transigir, para acordar, para entenderse, para mediar, porque ambos extremos creen que el país iría mejor si el otro no existiese. Entonces yo llamo falsificación de la política a esta postura, porque esto falsifica la realidad, porque en Venezuela hay un abanico de posiciones. Hay gente que cree que esto es bueno, hay gente que cree que esto es regular, hay gente que cree que esto es deficiente, hay gente que cree que esto es muy malo, hay gente que cree que el gobierno ha hecho cosas aceptables y que hay que dejarlas, que hay cosas que son improvisadas y que hay que revisarlas, que hay cosas muy malas que hay que corregirlas, pero no, los extremos piensan que o todo es bueno o todo es malo. A eso lo llamo yo una falsificación de la realidad, y esa falsificación de la realidad lleva a imposturas políticas que son las posiciones extremas que se niegan a debatir. Ahora, profe, hay unos elementos que el gobierno ha probado de personas que han intentado desestabilizar el país, grupos que han intentado entrar incluso y mancillar la soberanía nacional con armas de guerra, que han sido capturados. Es decir, hay una amenaza verdadera de lo que hemos visto en los últimos años. Frente a eso, ¿se mantiene esa teoría de la falsificación de la política? Es decir, porque se asume un extremo. Bueno, es que hay posiciones extremistas. En Venezuela hemos tenido golpes de Estado. Ha habido gente conspirando. En Venezuela hemos tenido intentos de magnicidios. En Venezuela hemos tenido injerencismo extranjero. Esas posiciones extremistas existen. Pero esas posiciones extremistas, dañinas, violentas, antipatrióticas, porque vienen muchas de ellas de la mano del tutelaje de potencias extranjeras, esas posiciones extremistas no son las únicas voces de la oposición.
Hay otras voces de la oposición que tienen que ver con el descontento por el desempleo, que tienen que ver con la protesta por el desconocimiento de los sindicatos, que tienen que ver con los gritos desesperados porque no hay agua, porque no hay luz, porque no hay insumos en los hospitales. Entonces muchas veces la protesta se asocia de parte del gobierno con los mismos conspiradores. Por ejemplo, tenemos presos políticos en Venezuela. Hay gente que está presa, que están presas porque han violado la Constitución, porque han intentado mecanismos políticos de violencia, de conspiración, de golpes de Estado, han desconocido las instituciones y están detenidos y están presos. Y debe seguírsele a ellos juicios con todas las garantías procesales. Pero hay centenares de presos políticos que están allí sin libertad, bueno, porque participaron en una manifestación, porque escribieron un tuit o un mensaje de texto protestando o descargando su rabia contra el presidente o contra un ministro, porque son dirigentes sindicales que estaban reclamando una reivindicación de un contrato colectivo. Entonces, este todo o nada, es decir, todo lo del gobierno es bueno, todo lo de la oposición es conspiración, o al revés, todo lo de la oposición, cualquier medida que sea es justa y todo lo del gobierno es mala, yo sigo insistiendo a través de diferentes expresiones que estos modelos políticos de confrontación, de conflictividad extrema, de segregación, de exclusión del otro quien piense distinto de nosotros, en el caso venezolano se ha convertido en una fuente, en una causa de problemas económicos, de problemas institucionales, por supuesto de problemas políticos, de problemas laborales, y por ello, frente a esa matriz según la cual el discurso debe ser cada vez más violento, debe ser supuestamente con más garra, yo llamo a observar con cuidado esa receta, porque esa receta está dejando por fuera el consenso, está dejando por fuera la convergencia, está dejando por fuera la sinergia, es decir, el acordarnos todos en beneficio del interés nacional, más allá de las diferencias políticas circunstanciales, el interés nacional que tiene que atarse, que tiene que amalgamarse a través de acuerdos y fortalecerse con medidas de integración, es una necesidad, y mi candidatura presidencial establece una diferencia en ese aspecto. ¿Cuál cree usted, profe, que son las consecuencias más graves de hacer política en Venezuela bajo un régimen de sanciones como la que aplica Estados Unidos contra este país y los aliados de Estados Unidos? Mire, la verdad es que no puedo responder con un solo perjuicio. Hay muchas lesiones. Hay una lesión gravísima que nos ha traído el bloqueo, que es la desconfianza alrededor del país. ¿Quién va a invertir en Venezuela si Venezuela está bloqueada? Cualquier inversionista asiático, europeo, diría, bueno, si invierto en Venezuela, entonces soy vetado por los Estados Unidos y no puedo invertir en Estados Unidos. O si invierto en Venezuela, la Unión Europea me veta y no puedo invertir o beneficiarme de relaciones comerciales con Alemania, con Francia, con España. Así que por esa vía del chantaje, por esa especie de coerción, si usted pone a Venezuela en su lista de relacionados económicos para usted comprarle o usted venderle, usted se expone a ser un proscrito en el comercio internacional. Esa es la primera lesión grave que nos ha causado el bloqueo, que ha aislado a Venezuela del comercio internacional, de importantes circuitos económicos, nos ha privado, nos ha negado un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libertad de comercio. ¿Qué le pasaría a los japoneses si les prohibiesen vender sus automóviles Honda, Mitsubishi, Toyota? ¿Qué le pasaría a los argentinos y a los chilenos si les prohibiesen vender sus vinos? ¿Qué le pasaría a los colombianos si se pusiesen de acuerdo los Estados Unidos y 5 o 6 potencias y les prohibiesen a otros países comprarle café a Colombia? ¿O qué le pasaría a España y a República Dominicana si se ponen de acuerdo 8 o 10 países y no compran boletos aéreos para España y República Dominicana, ni compran habitaciones en sus hoteles? Países que viven del turismo, se mueren de hambre, se morirían de hambre. Entonces a Venezuela la han aislado
del circuito del comercio internacional, y eso es una agresión grave contra los venezolanos. Pero además Venezuela ha quedado fuera del sistema financiero internacional, no tiene acceso al Banco Mundial, no tiene acceso al Banco Interamericano de Desarrollo, nuestros propios fondos, nuestros derechos de giro en el Fondo Monetario Internacional, que es dinero venezolano, no podemos recuperarlo, no tenemos posibilidades de renegociar nuestra deuda externa. Bueno, eso es una agresión contra Venezuela. Y luego todo ese bloqueo llena al país de inseguridad, de desconfianza. Por eso yo planteo que esa fuente de inseguridad que ha sido el bloqueo, la fuente de inseguridad que fue esa gran estafa histórica de la presidencia interina, 5 años de paralelismo institucional, de una fantasía, de un constructo burocrático que no existía, que era apoyado por otros países, parte de la estrategia de aislar a Venezuela, y esas políticas económicas que ya han ido quedando atrás, pero que durante muchos años el gobierno chavista aplicó: expropiaciones, confiscaciones, invasiones, cierres de negocios, hostigamiento a la propiedad privada, capturar y monopolizar todo el espectro económico por parte del Estado. Bueno, todo eso ha generado mucha desconfianza, de tal manera que frente al bloqueo y estas otras fuentes de desconfianza, insisto en que hay que acordarse, hay que entenderse. Solo una nota final con el bloqueo, que es muy grave, que lo protesto, que lo denuncio como una agresión vil contra el pueblo venezolano. El bloqueo tiene 10 años, pero es que la crisis económica, el desmantelamiento del aparato productivo, la reducción casi que a su mínima expresión del Producto Interno Bruto en Venezuela, el desempleo, el hambre, son previos al bloqueo. Es decir, el bloqueo todo lo ha empeorado, todo. Pero el bloqueo no es el origen de la crisis. El origen de la crisis hay que buscarlo también en políticas económicas invasivas, estatistas, atentatorias contra la propiedad, contra el crecimiento del patrimonio de los particulares, en una conflictividad política permanente por desplazar y por extinguir a quien no pensase como uno. Entonces, el problema venezolano es complejo, pero yo estoy convencido que lo podemos superar y tengo mucho optimismo en que nuestro pueblo sabrá evaluar el daño que la conflictividad política, y producto de esa conflictividad política ha sido el bloqueo. Porque en el caso venezolano el bloqueo tiene una nota vergonzosa, que es que sectores venezolanos han pedido bloqueo y han respaldado bloqueo. Profe, ¿por qué quiere ser usted presidente en medio de un bloqueo que está sufriendo este país? Bueno, es que este es nuestro pueblo, este es nuestro país. Nosotros creemos que los problemas no se resuelven de manera silvestre, por generación espontánea. Los problemas se resuelven si nosotros proponemos ideas que sean medicinales, que realmente puedan sacar al país de abajo, si nosotros nos organizamos, si nosotros enfrentamos con coraje las causas que han generado los problemas. Yo soy un activista político, yo creo en Venezuela y creo en mis compatriotas, y en este momento de dificultad es cuando más necesidad tenemos de gente comprometida con el debate público. Los problemas de Venezuela no se resuelven con la evasión. Los problemas de Venezuela no se resuelven escondiéndose o esperando una oportunidad cuando las cosas estén más fáciles. Yo quiero ser presidente porque soy un convencido que Venezuela necesita un cambio para que el país funcione, no un cambio para que aumente la conflictividad. Yo quiero ser presidente porque soy un convencido que tenemos venezolanos talentosos, sensibles, en todos los puntos cardinales de la política venezolana, y no solo en el partido de gobierno como algunos suelen creer. Yo quiero ser presidente porque es absurdo que el triunfo electoral sea visto como un botín administrativo del que ganó las elecciones y entonces excluye a venezolanos muy competentes de distintos sectores productivos, laborales, académicos, políticos, que podrían estar tomando decisiones. Yo quiero ser presidente porque estoy comprometido con mi país. ¿Por qué sí cree, profe, que hay medios de comunicación, las plataformas más grandes de medios de comunicación, que consideran que hay solo 2 candidatos? ¿Y qué pasa con el resto de los candidatos? Bueno, no, hay muchos candidatos, hay varios candidatos. Ahora, la política tiene sus realidades. La confrontación extrema, la polarización extrema ha ido copando las matrices de opinión. El todo o nada, eso permea.
Eso lo ha ido interiorizando buena parte de la población. El creer realmente que el cambio se produce porque el que piense distinto deje de existir, la gente ha ido mimetizándose en ese punto de vista. Entonces, el cambio no es solamente un cambio de gobierno, es un cambio en las concepciones políticas. El país tiene que salir de esa manera rudimentaria de entender la política, de creer que todo se va a resolver porque salgamos, en este caso, del presidente de turno, que es el presidente Maduro. Si usted cambia al presidente Maduro por otro presidente, pero ese otro presidente repite el sectarismo, repite las políticas segregacionistas, repite el acoso de poner preso político, aunque sea un muchacho que tiró una piedra en una manifestación, yo no llamo a que eso se haga. Lo que digo es que eso no es un delito como para que una persona tenga 6, 7 años privado de libertad. Si el nuevo presidente entonces es una persona tutelada por una potencia y Venezuela pierde su soberanía, eso no es ningún cambio. Por ello yo insisto y llamo a mi país, llamo a mis compatriotas a que elijan, no solo que voten, no que se dejen arrastrar por la hegemonía comunicacional que llama la atención sobre dos extremos. Vamos a elegir, mire, yo le he dicho en muchas ocasiones a quienes votaron por el presidente Chávez y por el presidente Maduro, con mucho respeto, les he dicho, evalúen, han pasado 25 años, ¿ustedes están de acuerdo con los apagones que a diario, por horas, se presentan en muchas regiones del país? Es decir, la crisis del sistema eléctrico. ¿Ustedes están de acuerdo con el desabastecimiento de agua? En este momento todos los embalses están llenos y no hay abastecimiento de agua normal en ningún municipio del país. Todo es interrumpido, no hay estaciones de bombeo, no hay plantas de tratamiento, tenemos 30 años sin que se construya un solo acueducto en el país. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Está conforme usted con eso? ¿Usted está de acuerdo con los niveles de ingreso en su vivienda, en su hogar? ¿Usted está de acuerdo con la manera como están dotados los hospitales, la atención de la salud pública? Evalúe. Igualmente le pido que evalúen a los que se dejaron orientar en estos últimos 23, 24 años por quienes llamaron 1, 2 y 3 veces a la abstención. Le hicieron a usted creer que si usted se abstenía íbamos a tener un cambio. Lo engañaron. Le hicieron a usted creer que teníamos una presidencia interina. Lo engañaron. Eso no existió. Eso fue una conspiración. Le hicieron a usted creer que la manera de cambiar era por un golpe de Estado, por la violencia, por un magnicidio. Lo engañaron. No solamente que lo envenenaron, sino que lo engañaron. Eso no condujo al cambio. Le hicieron a usted creer que era bueno el bloqueo porque así íbamos a tener un cambio y que eso no iba a producir ningún perjuicio en el país, sino en los gobernantes. Lo engañaron. Entonces yo les pido también a quienes han sido engañados por una mala conducción de oposición que evalúen, porque ni quienes han tenido todo el poder en 25 años, ni quienes han conducido la oposición de manera monopólica, con apoyo del exterior, con injerencia extranjera, en 25 años, no lo han orientado ni lo han apoyado bien. Por eso yo planteo un cambio. Yo planteo un cambio no solo de presidente, de gobierno, yo planteo un cambio en el modo de hacer política. En vez de un gobierno sectario, tengamos un gobierno amplio. En vez de apartar a los trabajadores y a los empresarios y a las universidades, incorporémoslos a las decisiones en el gabinete. En vez de un gobierno para la persecución y el odio, para la venganza, vamos a reconciliar al país. Yo creo en ese cambio. Usted, en una frase, necesito ya por el tiempo, usted ha sido uno de los políticos que en algún momento ha tenido acuerdos con este gobierno. ¿En qué ha acordado? ¿Cuáles son esos acuerdos que Bueno, usted el primer acuerdo que hicimos fue conformar una mesa de diálogo cuando el gobierno y estos partidos de oposición de la plataforma que tenían 6 años dialogando. El diálogo es el lenguaje de la democracia, la convivencia, el ponerse de acuerdo, el transar, el presionar para ver en qué punto podemos convenir. Y hubo un momento, hacia junio del año 2019, cuando estos sectores de oposición, por labios de Guaidó, y el gobierno, en labios del doctor Jorge Rodríguez, dijeron, aquí no hay nada que dialogar. Y yo salí al frente con otros venezolanos y dije, ¿cómo que no hay nada que dialogar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos matamos. Y por eso impulsé la creación de una mesa de diálogo que duró 1 año, y con esa mesa de diálogo logramos conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral, cuya directiva ya tenía 14 años continuos. Logramos liberar más de 200 presos políticos, logramos reformar y ampliar la representación pública, modificando la estructura de la Asamblea Nacional, logramos trabajar en la distensión
que el país no sintiese ninguna vergüenza porque gobierno y oposición conversaban. Eso que algunos llaman vergonzoso, yo procuro que la gente admita que eso es un avance. Que oposición y gobierno se sienten a discutir por el interés nacional es positivo, mientras otros sectores lo que quieren es que gobierno y oposición entren en una guerra civil. Profe, muchísimas gracias. A Se nos ustedes. termina el tiempo. Qué gusto A tenerlo ustedes. aquí. Gracias por venir Un a gran Alma placer, Plus. un gran placer. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.